Hola, ¿Me Ignacio, escuchas? buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, súper. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Estamos en un par de minutitos. Dale. Silencio. No se escucha. Disculpa, Ignacio, no se escucha. Dale, todavía No no se nota. partimos. Sí, todavía no parte. Ya, chiquillos, partimos. Entonces me había quedado pendiente de mostrar este archivo. Más que todo era como para darles otro ejemplo de cuándo sirve el tema del formato condicional. Y este era un formulario que me tocó hacer en una práctica, porque este formulario lo usaban a través de un talonario físico en esta empresa, y era un poco difícil para tener un seguimiento o para tener como un respaldo digital, pues básicamente. Entonces yo les sugerí como un formulario de este estilo. Este no es el último, pero como que captura la esencia al final, y para ellos se les hacía como súper útil poder ir diferenciando acá como de una forma gráfica y visual, o que homologara lo que hacían en el papel. Entonces, por ejemplo, acá, cuando uno pone un 1, va apareciendo ¿cómo se llama? El puntito, que es lo que ellos necesitan para ver si se aprueba, se rechaza o si no aplica. Y acá, acá se servía una diferenciación por un aprueba o no aprueba, que en este caso el 1 me entregaba un ticket y el 0 me entregaba una X. Entonces, previa a esa explicación, esa bajada de cómo funciona la planilla, tuvo súper buena aceptación, y se transmite súper bien la utilidad de lo que se propone. Entonces, por ejemplo, si yo aquí voy a formato y administro las reglas, aquí puedo ver que tengo esto, voy aquí a editar la regla, y veo que aquí el valor es un ticket cuando es mayor que 1, aquí puede ser porcentual número, también va a ser lo mismo, o sea, en este caso con estos números,
Y entonces aquí lo que hago es restringir las salidas o el formato condicional básicamente a dos valores. Entonces aquí lo otro que puedo hacer, por ejemplo, es agregar una validación de datos sin lista, sin que me entregue la opción de agregar aquí al lado el recuadro aquí que me permite listar los elementos, pero puedo dejar una validación que solo reciba 0 y 1, y eso va a permitir que solo se ingrese un 0 o un 1, y no un texto o algo así, y va a dejar como a prueba, un poquito más a prueba de errores la planilla, que esa es como la etapa final de que quede a prueba de los casos que tenga el usuario, cualquier cosa. Ya se los quería como comentar y mencionar un poquito eso. ¿Ya? En la clase de hoy vamos a ver un ejercicio de texto y un poquito de gráficos y de tablas. ¿Ya? Entonces acá tengo una pregunta, salió en una de las pruebas de los controles que hacía antes, ya no hago por tema de tiempo, donde aquí por ejemplo tengo una columna universidad donde tiene validación de datos, y tengo una tabla aquí auxiliar de dominios, donde tengo la universidad y el dominio que corresponde. Y aquí tengo campos que tengo que rellenar, que es usuario, dominio y correo. Entonces, esto podría ser como o sea, es un ejemplo más o menos claro de cómo se van a evaluar las funciones de texto. Como recordamos, las funciones de texto eran por sí solas, súper precisas, súper como descriptivas lo que hacen. O sea, el mismo nombre me decía para lo que servía. Pero ahora vamos a ver un poquito más cómo se ponen en juego, ya con un caso que puede ser cotidiano. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, que la información me dice que en el campo de usuario tengo que obtener para cada nombre, para cada persona, un nombre de usuario con el formato n apellido, donde la n aquí sería mayúscula y el apellido minúscula. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí tengo un caso para José López, que debería ser J. López con minúscula. ¿Ok? Entonces voy a empezar a escribir eso. ¿Cómo obtengo yo? Bueno, la primera, la inicial, está bien clara. Tengo que poner izquierda aquí. Y si yo pongo izquierda 1, ya estaría obteniendo el primer valor del nombre, ¿cierto? Entonces ahora tengo que entregar el apellido. Ya tengo que entregar el apellido aquí de todos los campos. No me sirve, como podrán ver, no me sirve entregar un número fijo, decir, por ejemplo, derecha y un número fijo. Tiene que ser un número que vaya variando para cada caso. Y si voy viendo un poquito lo que tengo que hacer, si lo voy verbalizando, tengo que encontrar, esto es parecido al ejemplo que vimos en la separación de la fecha con el root, del root con la fecha en realidad. Porque yo tengo que entregar esta distancia si es que quiero ocupar la función derecha, la que está aquí, la distancia del apellido, la longitud, por decirlo así. Y si recuerdo el primer ejercicio, yo aquí tengo una forma de poder obtener la longitud del nombre completo, y tengo también otra forma de obtener cuántos caracteres hay desde aquí hasta el espacio. Aquí va a ser el espacio el que va a separar todos los nombres. Entonces voy a usar esos dos elementos para poder obtener esta parte de la cadena de texto sin importar la longitud del apellido. Entonces aquí voy a partir con un concatenar igual, con un concat, para entregar el segundo argumento. Entonces el segundo aquí va a ser el apellido, donde yo voy a decir que quiero derecha de este texto, y el número de caracteres va a ser la resta del largo con la posición donde está el espacio. Entonces en este caso va a ser largo de este texto menos encontrar el espacio en este texto. Cierro paréntesis y cierro paréntesis de nuevo. Entonces, ¿qué me va a entregar esto? Me va a decir, yo voy a empezar a contar desde la derecha hasta acá, hasta este número, por decirlo así, porque voy a tener un largo total, que supongamos va a ser 18, voy a tener una cantidad de caracteres hasta donde se encuentra el espacio, que va a ser, supongamos, 8, y si yo lo resto, me va a quedar aquí la longitud del apellido, que es lo que necesito, ¿ya? Y eso se está haciendo aquí en el argumento número de caracteres. Entonces voy a ver qué me entrega, y efectivamente tengo el apellido en todos los casos. ¿Ya? Entonces, luego de esto,
¿Alguien tiene alguna duda con esto? Porque les repito, esto es básicamente otra aplicación del ejercicio que vimos la otra vez, de cómo ir separando. Por ejemplo, aquí yo lo había puesto con X, Y y Z. ¿Ya? Entonces, yo tengo unas fórmulas aquí que me permiten obtener un par de campos. Entonces, yo puedo obtener este campo, el campo X, y también puedo obtener el campo, o sea, la longitud de Z, que sería con la función largo, aquí con la función encontrar hasta donde se encuentra el espacio. Entonces, si yo al largo total le resto el espacio, voy a obtener esta distancia, este número de caracteres, que me va a hacer el argumento que tengo que entregar si es que ocupo la función derecha. Si es que ocupo la función izquierda, para obtener el nombre necesito solo esta distancia, solo este número de caracteres. Si necesito la función derecha, necesito i, el número equivalente a i. Y eso es lo que puedo obtener si es que resto el largo con dónde está el espacio. ¿Ya? Entonces ahora, como me piden también que el apellido sea en minúscula, yo tengo que ir aquí a agregar, aquí un minus, para que se transforme la inicial. Y lo cierro. Y ya con eso puedo decir que tengo el usuario en el formato en que me lo están pidiendo. ¿Ya? Y bueno, como les comentaba al principio, las funciones son bien precisas, pero cuando uno empieza a mezclarlas es donde se pone un poquito más complicada la cosa y es donde hay que tener bien claro qué es lo que necesito y qué es lo que tengo. El dominio lo puedo obtener de forma simple si noto que puedo usar la función buscar b, ya que tengo aquí una tabla, una matriz, donde el valor que me sirve, el valor buscado, que sería el de la universidad, se encuentra en la primera columna de esta matriz que voy a seleccionar ahora. Entonces veo que la función me sirve buscar b, y puedo tener el indicador de columnas 2 para que me entregue el dominio, y el último argumento sería una coincidencia exacta, o sea falso, ya que estoy buscando exactamente lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo voy dando valores aleatorios, esto debería funcionar siempre. Y ya podría decir que también tengo el dominio, lo puedo obtener. Ojo, aquí como tengo una matriz, esto lo tengo que fijar. Si no lo fijo, me va a entregar errores. Listo. Y el dominio simplemente sería todo el usuario en minúscula, concatenado con una arroba y concatenado con el dominio. Entonces puedo decir que quiero un concatenar con el usuario, el arroba y el dominio. Y fuera de todo esto puedo llegar y colocar el minus, porque también va a cumplir el propósito que me sirve, ¿eh? Ya, entonces con esto yo ya puedo tener una aplicación de lo que sería una funciones de texto, de ir escribiendo lo que voy necesitando, después ir notando que lo que acabo de escribir, por ejemplo en este caso el resultado de derecha con encontrar y todo, va a pasar a ser el nuevo argumento de otra función, de función minus. Y eso es algo con lo que nos tenemos que familiarizar harto, porque se usa harto cuando uno está trabajando harto con funciones o necesita hacer cosas que no son tan simples, y esta herramienta sirve, o sea, esta forma de ir resolviendo cosas sirve bastante. Entonces la idea es que esto no sea como difícil de hacer, que no sea muy extraño, sino que esto puedan irlo componiendo ustedes en su forma de trabajo. Ya voy a primero obtener esto, después que obtenga eso, va a ser parte de otra función, y ahí voy a poner obtener ese campo, y así van elaborando lo que ustedes quieran hacer. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Sí, yo tengo una duda. Dime. En el ejercicio, la planilla que tú nos mandaste, no está el cuadrito del XZ con la que tienes Acá. lo tienes ahí. No, pues se Sí. lo escribí en la misma clase. Entonces claro, el Ah, archivo que mandé al principio era el claro. inicial. Entonces, Pero tú lo pusiste como referencia, no tiene ninguna fórmula. Entonces está. no, es claro, fue como una forma más ilustrativa de explicar lo que estaba haciendo.
Perfecto. Pero si ves el video de la clase, ahí vas como a captar toda la explicación de nuevo y claro, aquí hice lo mismo, lo expliqué un poquito más. Y Ya. que como comentaba ahí también, es como entre comillas lo más difícil por cuando uno quiere como hacer esto, pero también es súper común que uno tenga que obtener el segundo carácter o la segunda cadena de texto después de un separado. Entonces también te recomiendo le eches un ojo y lo más probable es que lo recibáis bien. Ya, pues. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. Aprovecho de comentarle, para después no hacerlo tan apurado. Entonces estoy viendo las clases que van viniendo y después de esta viene la tabla, o sea, la clase de tablas dinámicas. Ya entonces me queda esta clase ahora de tablas y gráficos. Después viene tablas dinámicas y ahí yo creo que ya estamos en condiciones de hacer la primera prueba, que estaría haciendo el fin de semana del 11 al 13. Yo quería preguntarles si tienen como alguna complicación con que sea en esa fecha. Les repito que tienen todo el fin de semana para hacerlo y no les Eso te debería iba a preguntar. tomar más de 1 hora y media, 2 horas, no creo que demore más. O sea, ¿tú lo vas a dejar en el Drive? Se los mando por correo, dejo el correo programado para enviárselos a las 8 ¿Ya? y ahí les dejo las instrucciones de todo, las instrucciones de cómo envían el archivo de vuelta, a la hora, al plazo que tienen, que sería el domingo hasta las 11:30 de la noche. Y eso, no es tan complicada la prueba, pero sí hay que meter un poquito de mano. Lo más probable es que, por ejemplo, lo que acabamos de hacer aquí, sea como el equivalente a una tercera parte o una segunda parte de una pregunta entera, como para tener un orden de magnitud Ok. más o menos claro. Entonces, el 11, Claro, el, el 11 yo le estaría enviando la prueba alrededor de las 8, no, a las 8, y lo voy a dejar programado. pero esa no es la semana en que está ahí, Es está esa. detenida Ya, eso sí, la eso me próxima semana. cuesta encontrar. Tengo entendido que la semana del 7 al 13 creo que ahí Ya, Sí, puede es entonces, verla. eso. entonces quedaría para el 18, el fin de semana del 18, para que descansen como Ya. corresponde. Ya, Digo yo, entonces. por lo Pero que entonces todo el el 8 mundo no ha tenemos dicho. clase. No, No, la Ya, la próxima otra semana no hay semana clase. no. ya, ok. Entonces, bueno, queda entre medio la semana de descanso. El 15 sería la de tablas dinámicas y el 18 sería la prueba. Ok. Así que ahí con el profe no tengo esa comunicación, entonces me la voy recibiendo de ustedes. Ya, pues chiquillos, súper. Seguimos entonces. Ya. Con gráficos es bien preciso lo que me gusta comentar porque, por ejemplo, la mayoría de las veces que uno hace un gráfico, lo puedo hacer de distintas formas. Una es, si yo me voy aquí a la pestaña insertar, tengo varios tipos de gráfico, como tengo de barra, de línea o circulares. También me sugiere los gráficos recomendados. Siempre es bueno apoyarse un poco porque a veces puede sugerir de una mejor forma cómo hacer algo. Y yo tengo aquí en este caso, o sea, como las instrucciones principales que me gustan hacer, al menos en lo que respecta a las evaluaciones que hago yo, es que por favor no me dejen el mismo gráfico que viene. ¿Ya? Pónganle un poquito más de su cosecha, por decirlo así, pónganle un toque que vaya con lo que estén preparando. Ya como yo les comentaba, la segunda evaluación, a mí me gusta dejarla, entregar una base, darle un par de directrices y recibir lo que ustedes esperan o consideran relevante. Y eso no solo implica que yo recibir datos, sino que también implica que yo estoy recibiendo la forma en la que ustedes están eligiendo transmitirme esos datos. Entonces, eso también se evalúa en el mercado laboral. Si es que ustedes no lo evalúan, a ustedes se les evalúa. Entonces, la idea es que, por ejemplo, que vayan jugando con los colores, que vayan proponiendo algo que vaya relacionado. Por ejemplo, yo tengo que tener, no sé, a esta altura, todo relacionado con venta, a esta altura todo lo relacionado con costo, por decirlo así, un ejemplo bien, bien simple, y que vayan teniendo algo de ustedes mismos, o sea, elijan sus colores,
vayan definiendo su estilo y su forma de trabajo y los va a acompañar y después ejecutan, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta harto incluir este tipo de colores en mi gráfico, ¿cierto? Que saca un poco de lo típico. No sé, pueden ir borrando líneas, pueden ir cambiando el estilo de esto. Yo tengo aquí, a ver, formato me parece que me permite. No, aquí había un gráfico, claro, este cambia el estilo en el que se recibe la información visualmente, entonces la idea es esa, que vayan, por ejemplo, aquí remarcando los ejes, que vayan, supongamos si tienen también acá si usan este diseño, las herramientas de diseño aquí rápido, tengo aquí, por ejemplo, la información, puedo darle un contorno a esto y que lo centre un poquito más, en fin. La idea es que no dejen el gráfico tal cual viene, porque es súper simple hacer un gráfico. O sea, si ustedes tienen la información tabulada como la tengo aquí y tengo el resumen listo, el gráfico va a transmitir eso, pero ya cumple su función con hacerlo, con su función de transmitir la información, pero lo que siempre queda abajo, al menos al principio o de los trabajos que he recibido, lo que queda abajo es la forma en la que transmiten esos datos. Y eso también tiene que estar arriba, a la altura de lo que están haciendo. Entonces, aquí me gusta partir con este ejemplo y decir, esto siempre, o sea, tiende a pasar, sobre todo cuando uno está partiendo de los gráficos, que dice series 1, ¿cómo lo cambio? Ya la idea es cambiar esto. Para cambiar esto voy aquí a botón derecho, voy a seleccionar datos, ¿ya? Y acá en el recuadro que me aparece cuando yo selecciono datos, me dice series 1, ¿ya? Y esto lo voy a pasar a editar, y aquí me está pidiendo los rótulos, no, estos son de modificar. Entonces, el nombre de la serie es lo que no tiene, lo que no está recibiendo el gráfico, y por eso rellena con un series 1. Entonces acá yo voy a decir que lo que se está graficando va a ser el sueldo, ¿ya? Y ahí yo le estoy dando el nombre a la serie, aprieto aceptar, aceptar, y listo, se me va el series 1, que eso, como les comento, a veces uno tira un gráfico rápido y está el series 1 y solo es porque me falta el nombre de lo que estoy graficando, ¿ya? Acá tengo un ejemplo de las tablas, ¿ya? No puedo pasar. Ya, aquí tengo una tabla más o menos, a ver, extensa, donde tengo información de un código, tengo 3 columnas que no estoy, que tengo que calcular, no las tengo, y tengo restos de columnas descriptivas que me dicen categoría, subcategoría, etcétera, más detalles de un producto. Y tengo en esta hoja tablas auxiliares, ¿ya? Que contienen un poquito más de información, con las que puedo rellenar en efecto estas que me están faltando. Entonces aquí me gusta usar este tipo de cosas para mostrarles los beneficios que tienen las tablas. Entonces si yo voy a inicio, tengo aquí a la pestaña inicio, aquí estoy, tengo aquí dar formato como tabla, y aquí puedo elegir distintos formatos de tablas, ¿ya? Yo tengo mi preferido, que sería este. Y aquí al seleccionar un estilo de tabla, me dice si están correctos, o sea, me sugiere un rango para un rango de datos, y me pregunta si la tabla tiene encabezados o no. Si yo destilo esta opción, me va a añadir una fila extra con nombres de columnas, ¿ya? En el caso contrario, donde yo doy un formato como tabla cualquiera, y tildo la opción, me va a considerar la primera fila como un encabezado, ¿ya? Entonces lo que hace la tabla es que me va a estructurar la información que tengo, la va a juntar en esta estructura que va a pasar a ser la tabla, donde aquí tengo el fin de la tabla, y tiene un par de beneficios que sirven a la hora de trabajar información. Por ejemplo, para trabajar con fórmulas, si yo voy, a ver, primero avancemos un poquito con esto, ¿ya? Yo tengo que el store ID es lo que continúa después del guión, ¿ya? Continúa después del guión, ¿ya? Aquí tengo otro ejemplo de la aplicación que ya hemos hecho, en la que tengo una cadena de texto, tengo
tengo un dígito separado, o sea, con un separador, que en este caso va a ser el guión, y tengo algo que le sigue a esa separación, y eso es lo que tengo que obtener aquí. Entonces veo de nuevo que es una distancia que va variando, o sea, no es siempre lo mismo. Necesito obtener eso. Tengo que aplicar lo mismo que hemos visto, que sería derecha de este texto. El número de caracteres va a estar dado por el largo del texto. Voy a restar el número de caracteres hasta donde se encuentra el separador aquí, que sería encontrar el guión en este texto. ¿Ya? Y fíjense cómo va referenciándome ahora la información que estoy ocupando, la celda que estoy ocupando. Como yo ahora estoy en una tabla, me está diciendo que estoy obteniendo la celda que está a la altura, el arroba significa como que está en la misma fila en la que estoy, de la columna code. Ya, entonces eso me permite trabajar o hacer fórmulas más grandes, que no me complique con ver tantos signos, sobre todo cuando empiezo a fijar con los signos. Eso queda un poquito difícil de leer, y aquí esto permite que sea un poquito más ordenada la forma en la que yo estoy trabajando, o me permite darme cuenta de lo que estoy haciendo mucho más rápido que si yo trabajara sin tabla. Esa vendría a ser una de las utilidades que tiene. La otra, yo acabo de poner una fórmula, y cuando le puse Enter, me rellena automáticamente todas hasta el final de la tabla, ¿ya? Tiene un poquito de optimización en todo esto de trabajar con tabla, ¿ya? Entonces yo voy aquí, voy a ir a esta otra tabla, o sea, el atajo para formar una tabla, cuando estoy posicionado, por ejemplo, aquí estoy en la primera celda, puedo apretar Control T, y ahí me dice, es el atajo para crear una tabla, doy OK, Control T, OK, y lo que también puedo hacer aquí es darle nombre a una tabla. Y aquí tengo, cuando selecciono una tabla, se me habilita la pestaña arriba que dice diseño de tabla, y en este caso puedo decir que esta va a ser una tabla seller-distributor. Ya como aquí no me permite usar espacios, ya tiene que ser tiene que usar guión bajo o algún tipo de separador, pero no sirven los espacios al nombrar una tabla. ¿Ya? Y esta tabla va a ser store-seller. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite esto? Entonces yo voy a ir, por ejemplo, ahora que necesito obtener el distribuidor, que, primero puedo obtener el seller, más fácil aquí. Entonces ahora yo voy a ir a buscar B, el valor buscado, que va a ser mi store ID, donde en esta de acá, ya que sería lo mismo que poner mi tabla store-seller. Entonces ya ¿Cómo van se viendo llama que esa tabla? esta tabla, la que es más larga, ¿Sí? ¿Le yo, pusiste el nombre? yo le puse store-seller, que al final son No, arriba, como nombre tabla. nombre de tabla, store-seller. Eso le puse el nombre de las columnas. ¿Ya? Aquí está el nombre, store-seller. Y a esta le puse seller-distribuidor. El nombre de las tablas en minúscula, Ok, separado por un guión perfecto. bajo. Ya, entonces ahora voy Ok. a buscar el seller. Voy a buscar esto, buscar B, en la tabla store, y yo empiezo a escribir y me sugiere ya el nombre con el símbolo de una tabla. ¿Ok? Quiero el indicador de columnas 2, solo tiene 2 columnas, y la coincidencia va a ser exacta. Entonces fíjese lo simple que es ver esto cuando ustedes están familiarizados con los datos, cuando tienen nombres representativos a lo que están haciendo. Yo estoy buscando el Store ID en mi tabla Store Seller y estoy pidiendo el segundo campo. Entonces aquí yo puedo ver muy fácil lo que estoy haciendo, versus si tengo mucha celda por sí sola, mucha fijación, y si empiezo, por ejemplo, si el buscar B fuera el argumento de otra celda, o sea, de otra fórmula que va tomando cada vez más volumen, por decirlo así, lo que se está escribiendo, se complica mucho el tema, y las tablas vienen un poco a simplificar eso y hacer las cosas mucho más simples. Entonces, aprieto Enter, me busca todos los sellers, y ahora, por ejemplo, puedo hacer lo mismo para buscar el distribuidor. El distribuidor lo encuentro con el seller que acabo de encontrar. Entonces ahora voy a ir a buscar B, voy a ir a buscar el seller en la otra tabla que dice, que es seller-distribuidor, y el indicador de columnas va a ser 2,
y el rango, aquí el último argumento va a ser coincidencia exacta también. Enter. Ya entonces, con esto les quería como dar unos pequeños ejemplos de lo simple que es trabajar con tablas y de los beneficios que pueden tener, adicional a otros que hay que vamos a ver un poco más adelante. Y por ejemplo, ahora voy a adelantarme un poquito a lo que viene, pero es como para mostrar, porque también es un beneficio de las tablas más que de las tablas dinámicas. ¿Ya? Si yo estoy aquí en la pestaña diseño de tabla, yo puedo acceder al tiro aquí a resumir esta información como con tabla dinámica. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, me sugiere aquí, me aparece la ventana para hacer una tabla? Entonces aquí me dice, selecciona una tabla o un rango. ¿Y qué pasa si yo pongo un rango fijo? Ya, por ejemplo, de la celda 1 hasta la 30.000. Hasta la 30.000, si yo coloco el rango, así es con el mouse, como hemos hecho la validación de datos, por ejemplo, con esta nomenclatura, con esto así, si el rango es de este estilo, ese rango queda fijo. Y entonces, ¿qué pasa si yo aquí a la tabla le agrego otro dato? Le pongo algo abajo. Me incluye eso en la fórmula, o sea, me incluye eso en la tabla, en la estructura de la tabla que tengo. Las fórmulas siguen funcionando, obvio que aquí me da un error porque no tiene nada, o sea, bueno, si lo cambio aquí aquí, ok. Pero eso es el beneficio que tiene la tabla. Si yo voy agregando cosas nuevas, sigue siendo parte de la tabla. ¿Ya? En este caso, esta tabla aún no lo he nombrado, voy a ponerle simplemente data. Entonces, si yo voy agregando celdas abajo, ahora siguen siendo parte de la tabla data. Entonces, si yo doy eso como una entrada para mi tabla dinámica, sin importar si yo voy agregando elementos nuevos, a la tabla dinámica solo lo tengo que poner a actualizar y me los va a considerar. Pero si yo pongo un rango fijo, no hay forma de que me considere los datos nuevos porque ya el rango quedó fijo. Ya no sé si entiendo un poco esa utilidad. Pero eso es lo bueno. Entonces, la idea, como les comento, si ustedes van agregando datos o donde están haciendo la tabla dinámica más adelante, va a recibir información nueva. Ahí es donde la tabla viene a solucionar eso y es bastante cómodo trabajar con eso porque simplemente cualquier cosa que agreguen abajo va a pasar a ser parte de la tabla, las fórmulas van a seguir funcionando y no tienen que preocuparse de rangos. ¿Ya? Como les comento, eso sigue siendo parte de la tabla y eso va a ser otro de los beneficios que va a tener todo esto. ¿Se entiende eso? Sí, está buenísimo. Yo no conocía esa propiedad. Lo hacía con rango como tú, entonces después había que ampliar Claro, el rango. claro, es un trabajo Está buena. extra y una preocupación Sí, extra, entonces, claro, orientan si yo casi todo lo que hago parto trabajando con tablas porque, por todo lo que les comento, es mucho más simple, mucho más rápido. Y ya, por Felipe, ejemplo, dígame, ¿le pusiste nombre finalmente a esta tabla? sí, a esta tabla le puse data. Y Ok. a la tabla como que resume todo, le puse data. Ya, adelantándome y como comentando un poquito más, no sé si recuerdan de la primera clase lo que vimos de Power BI. Por ejemplo, Power BI funciona mucho mejor cuando ustedes entregan información de tablas. Cuando, por ejemplo, la, la fuente de información es una tabla en vez de una hoja. ¿Ya? Se orienta el trabajo es mucho más fluido cuando trabajan con tablas. Y, por ejemplo, para hacer consultas en Excel, cuando ustedes quieren, por ejemplo, ¿dónde está esta opción? Cuando ustedes quieren, por ejemplo, consultar consultas y conexiones, cuando ustedes quieren consultar otras hojas, o sea, otros archivos de Excel, también funciona mucho mejor cuando ustedes trabajan con... No, esto no es. Cuando ustedes trabajan con tablas. Entonces, es básicamente el elemento que tiene Excel como para poder asegurar una estructura de la información y que ustedes puedan tomarla y manejarla y trabajarla y hacerlo mucho mejor. ¿Ya? Entonces, eso es como un poquito de los que le quería comentar, de los beneficios de las tablas, de lo mínimo, el desde que espero de cuando tengamos que trabajar con gráficos. En la prueba yo les voy a poner ahí me ha pasado también que no lo leen a veces, como que completan las tablas y el último ítem decía
resumir la información con un gráfico. ¿Ya? Y ese resumir información con un gráfico, y yo igual dejo harto montaje en eso, porque como les decía, el gráfico es lo que resume todo. Entonces me ayuda mucho a mí como receptor tener un gráfico que oriente el contexto de lo que ustedes están mostrando. Me sirve Ignacio, aquí ver, dime. lo que se usa mucho es un gráfico que va, se usa un histograma, pero se le van quitando espacio, de tal forma que va quedando, va subiendo o bajando hasta el final. Tienes barra al principio y al final, barra water, eh, que es para ver la variación desde la primera hasta la última, pero entre medio las barras no están, sino que va subiendo como una escalerita y después baja, no, hasta la última. No sé si lo conoces. No lo veo muy claro. No sé si me podrían mandar un Ese gráfico que ejemplo. tiene, es- es- mira, en el fondo es para ir viendo una variación, porque tú, no por un histograma de barras pegadas, sino que vas viendo solamente la variación, si es para arriba o abajo, y la primera columna y la última columna, después de una serie, por decirte algo. No sé si lo has Ya. visto. Te Eh, puedo compartir un, sí, pero me harías un favor. es muy usado, no sé si lo sabes, yo pensé que lo podría saber, porque a nosotros nos costó harto en algún momento hacerlo, o sea, algo con Water, que es, como te digo, ver la variación, solamente la barra, el delta de la diferencia entre la primera barra y la segunda barra arriba, el delta de la tercera con respecto a la segunda, el delta de la cuarta, así. O sea, al final, la variación final es lo que va quedando en la última barra, donde dice, en este caso, geología. No se ve para Ah, abajo, ya, se ahora ve te estoy solamente la entendiendo un parte de la poco variación. más. Ya, ¿Lo ubicas? mira, no lo he visto, se entiendo más o menos lo que me sugieres y, o sea, lo que comentas, tendría que ver como un ejemplo con los datos para ver cómo lo podría hacer. Pero, por ejemplo, para la otra clase tengo preparado un gráfico que, por ejemplo, va mostrando las cosas, las diferencias con respecto a la media y se grafica la media como una línea al medio y me va viendo las variaciones positivas o negativas. Pero exactamente lo que tú me dices, no lo he visto, no lo tengo aquí tampoco. Pero mándamelo y lo podemos ver un poquito más adelante, quizás lo podré incluir en alguna prueba y, y ahí todo suma, todo suma. Ya, bueno, gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos? Con lo que vimos, con los ejercicios de texto o con los campos que estábamos acá. Ah, y ahora aquí tengo otra hoja. Ah, ya, esto no me alcanza el tiempo, pero es como un ejercicio tipo control también. Sirve para ejercitar y soltar un poquito, eh, darle un poquito como de aplicación. Lo puedo hacer a la siguiente clase, un poquito rápido para no perder tiempo de la clase, pero si quieren lo pueden hacer y después podemos comparar resultados. Básicamente hay que calcular un par de cosas, tengo todo lo que necesito aquí arriba, y al final también, pues dice, aplique formato tabla oscuro y haga que la hoja entregue, eso me faltó aquí. La tabla, y con esto me despido, si alcanzo, en la hoja de diseño de tabla, yo tengo la posibilidad de elegir aquí una fila de totales, ¿ya? Entonces, si yo selecciono la fila de totales, tengo la posibilidad de que en todas las filas, por ejemplo, aquí puedo poner, tengo estas unidades de resumen, puedo poner aquí un promedio, puedo poner aquí un recuento, puedo poner aquí, por ejemplo, una suma en las unidades, o puedo poner, supongamos, desviación, y todo esto me lo permite la fila de totales, ¿ya? Así que con eso ya podrían hacer todo lo que sigue con el problema que está al final. Y eso, pues chicos, disfruten su semana de descanso, nos estamos viendo a la vuelta, y cualquier cosa me escriben al correo y ahí lo podemos ver. ¿Ya? Dale, Ignacio.